Una tarde tranquila en un parque terminó en pesadilla para la pequeña Mia Johnson, cuando fue acusada injustamente y tratada con dureza por un oficial, el agente Mark Davis, con una actitud fría e implacable. Ignoró sus palabras y convirtió un paseo escolar en un momento de humillación y dolor. Pero lo que no imaginaba era que el padre de Mia, un campeón mundial de lucha, transformaría esa indignación en una batalla pública por la verdad. Y solo escuchen cómo este inesperado giro cambió el rumbo de la historia, y porque la justicia, al final, se impuso con fuerza. El sol descendía lentamente sobre Atlanta, tiñendo los edificios con un resplandor dorado que se filtraba entre las ramas de los árboles. El parque, pequeño pero muy concurrido, era un lugar habitual para familias, estudiantes y personas que terminaban su jornada de trabajo. En uno de los senderos, Mia Johnson, de apenas 10 años, avanzaba con paso ligero. Llevaba su mochila colgada al hombro, con partituras y un cuaderno donde había escrito sus canciones favoritas. Había salido de la escuela hacía pocos minutos y todavía tarareaba la melodía que había practicado en el coro. Mientras cruzaba la zona de juegos, no se dio cuenta de que, a pocos metros, un hombre uniformado la observaba con atención. Su porte era imponente, la mirada fija, como si buscara algo concreto entre la multitud. Era el oficial Mark Davis. Sus movimientos denotaban seguridad, pero también una rigidez que hacía que las personas a su alrededor se apartaran ligeramente. Al verla acercarse, él dio unos pasos hacia adelante, bloqueando parcialmente el camino. Con voz firme le pidió su nombre. Mia, sorprendida, respondió de manera educada. Antes de que pudiera preguntar el motivo, escuchó que él decía que coincidía con la descripción de una persona buscada por un incidente ocurrido horas antes. Las palabras fueron pronunciadas sin titubeos, como si la decisión estuviera tomada. La niña, confundida, intentó explicarse. Habló de su ensayo en la escuela, del coro de que solo quería llegar a casa para ayudar a su madre. Sin embargo, sus frases parecían chocar contra un muro invisible. Davis la miraba sin mostrar reacción, como si su versión no tuviera importancia. Varios transeúntes comenzaron a detenerse. Algunos miraban con cejas fruncidas, otros intercambiaban comentarios en voz baja. Un par de personas sacaron sus teléfonos, encendiendo la cámara para registrar lo que estaba ocurriendo. El ambiente cambió. La calidez de la tarde fue reemplazada por una tensión silenciosa que se podía sentir en el aire. De pronto, el oficial se inclinó hacia ella para apartarla del sendero. En ese instante, Mia sintió un dolor intenso en el brazo. No entendía lo que pasaba, solo que algo estaba muy mal. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se volvió rápida y entrecortada. El murmullo entre los testigos creció, y el momento quedó grabado en sus miradas. Lo que comenzó como un tranquilo paseo de regreso a casa se había transformado en una escena que alteraría para siempre la vida de Mia y de quienes la rodeaban. La luz de la tarde se filtraba por la persiana entreabierta, dibujando líneas doradas sobre la colcha blanca de la cama. El olor a desinfectante impregnaba la habitación del hospital, mezclándose con el aroma tenue de las flores que alguien había dejado en un jarrón junto a la ventana. El contraste entre la calidez de los rayos de sol y la frialdad del ambiente médico hacía que todo se sintiera extraño, casi irreal. Mia estaba recostada, con el rostro pálido y la mirada fija en un punto del techo. Su brazo estaba envuelto en un vendaje firme, inmovilizado sobre una almohada especial. A simple vista parecía tranquila, pero sus dedos de la mano libre jugaban nerviosos con el borde de la sábana. Era su forma de evitar que las lágrimas escaparan. Sarah Johnson, su madre, permanecía junto a la cama, sentada en una silla metálica que crujía cada vez que cambiaba de postura. Sostenía con cuidado la pequeña mano de su hija, acariciando suavemente sus nudillos, como si ese gesto pudiera borrar el dolor. Intentaba sonreír, pero la tensión en su mandíbula y la ligera humedad en sus ojos revelaban lo que en realidad sentía. Los médicos habían sido claros, la recuperación sería larga y necesitaría fisioterapia. Pero lo que más inquietaba a Sarah no era el diagnóstico físico, sino el impacto que todo esto dejaría en la mente de su hija. Mia apenas hablaba. Respondía con frases cortas, a veces solo asentía, y mantenía esa mirada ausente, como si una parte de ella se hubiera quedado en aquel parque. Sobre la mesita de noche, un sobre selado contenía el informe policial. Sarah lo había abierto en cuanto lo recibió, esperando leer una descripción objetiva de lo ocurrido. En cambio, encontró palabras que le hicieron un nudo en la garganta: resistencia al arresto,
Esa frase no solo no era cierta, sino que manchaba la imagen de una niña que, hasta esa tarde, había tenido una vida libre de cualquier señal de conflicto. Sara se recostó hacia atrás y cerró los ojos un momento. Recuerdo las veces que le había dicho, a Mia que siempre dijera la verdad, porque la verdad protegía. Sin embargo, esa tarde comprendió que, a veces, la verdad sola no basta para ser escuchada. En el pasillo, el eco de unos pasos firmes y seguros rompió el silencio. No eran pasos apresurados ni indecisos. Cada uno resonaba con la seguridad de alguien que venía con un propósito claro. Sara alzó la mirada hacia la puerta, sintiendo una extraña mezcla de alivio y expectación. Fuera, la sombra de una figura alta se proyectó sobre el marco, anunciando que algo importante estaba por suceder. La puerta de la habitación se abrió con un movimiento lento, casi solemne. Una ráfaga de aire más fresco que el ambiente del hospital entró por el umbral, removiendo levemente las cortinas y rompiendo la calma tensa que se había instalado desde hacía horas. Antes de que se viera su rostro, una sombra alta se proyectó sobre el suelo, larga y firme, como si anunciara a alguien que no estaba allí por casualidad. Fue entonces cuando apareció James Iron Fist Johnson, el padre de Mia. Su sola presencia parecía ocupar más espacio del que ofrecían esas paredes. Vestía una chaqueta oscura, sencilla pero impecable, que contrastaba con el brillo apagado de una medalla que colgaba de su cuello, un recuerdo de uno de sus títulos mundiales en lucha profesional. Sus hombros anchos y su postura erguida eran los de un atleta acostumbrado a enfrentarse a miles de personas en un estadio, pero sus ojos, oscuros y enfocados, transmitían otra cosa. Preocupación profunda y, detrás de ella, una determinación que parecía inquebrantable. Nada más cruzar el umbral, su mirada se fijó en Mia. No recorrió la habitación ni se detuvo en detalles. Fue directo a ella, como si todo lo demás hubiera desaparecido. El seno se le frunció al ver su brazo inmovilizado. Inspiró hondo, y un leve suspiro escapó de sus labios, conteniendo emociones que no podían salir de golpe. Caminó despacio hacia la cama, cada paso midiendo la distancia, como si no quisiera romper la frágil calma de su hija. Mia, que hasta entonces había permanecido con la vista perdida, levantó los ojos al reconocerlo. En su mirada apareció un brillo distinto, un destello de alivio que no había mostrado en todo el día. No dijo nada, pero sus labios esbozaron una pequeña sonrisa temblorosa. James se inclinó y, con la delicadeza que solo se reserva para lo más valioso, tomó su mano. «Estoy aquí, pequeña», pronunció con una voz grave y serena, cargada de una promesa silenciosa. Sara, que hasta ese momento había intentado mantenerse fuerte, sintió como algo en el asedia al verlos juntos. Permaneció en silencio, observando cómo la energía en la habitación cambiaba. Ya no era un lugar dominado por la impotencia y la incertidumbre. Ahora había algo nuevo, un pulso de fuerza que crecía, como si la sola presencia de James fuera un recordatorio de que esta historia aún no había terminado. James escuchó con atención cada palabra que su hija, con frases cortas y pausadas, lograba pronunciar sobre lo ocurrido en el parque. No la interrumpió, no hizo preguntas apresuradas. Su rostro permanecía serio, pero a cada detalle su mandíbula se tensaba un poco más. Sus manos, todavía sosteniendo la de Mia, se cerraron levemente, no en un gesto de agresión, sino como quien concentra toda su energía para actuar en el momento adecuado. Cuando Mia terminó, James asintió una sola vez. Luego miró a Sara. «No necesito decir mucho». En ese intercambio silencioso, ambos supieron que se avecinaba una lucha y que no sería en un ring. Sara vio en los ojos de James el mismo brillo que había visto antes de sus combates más difíciles, pero esta vez era distinto. No se trataba de un título, sino de proteger lo más importante que tenía. James se incorporó lentamente, sin apartar la mirada de su hija. Le acarició el cabello y le dijo que descansara. Luego se volvió hacia la puerta. Sus pasos en el pasillo sonaron firmes, con el eco de alguien que ya había tomado una decisión. Y en ese instante, aunque Mia aún estaba débil, una sensación nueva comenzó a llenar la habitación. La certeza de que no estaban solas, y de que la verdad empezaría a abrirse paso. La mañana siguiente, la casa de los Johnson estaba en silencio. Pero no era un silencio pasivo. Era el tipo de calma que precede a algo grande. James se encontraba sentado en la mesa del comedor, con su portátil abierto y una carpeta llena de documentos frente a él. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando su rostro concentrado. Había pasado gran parte de la noche revisando mensajes y llamadas.
Entre ellos, encontró grabaciones y fotografías enviadas por personas que habían estado en el parque. Varios testigos habían capturado lo sucedido desde distintos ángulos, y las imágenes mostraban claramente que Mia no había hecho nada para provocar la intervención. James descargó cada archivo, clasificándolos como si fueran piezas clave en un rompecabezas. Después, comenzó a llamar a periodistas que conocía de entrevistas pasadas durante su carrera. No todos respondieron al instante, pero bastó que 3 aceptaran escuchar la historia para que el interés empezara a crecer. Sus palabras eran firmes, precisas, sin dramatizar, pero con la convicción de quien sabe que la verdad está de su lado. Por la tarde, ya había organizado una reunión con un pequeño grupo de vecinos y líderes comunitarios en el centro cultural del barrio. La sala estaba llena de sillas plegables, y en el centro, una mesa donde James colocó su portátil. Cuando todos llegaron, proyectó los videos y describió lo que había ocurrido. No habló como un luchador famoso, sino como un padre que buscaba justicia. Las reacciones fueron inmediatas. Rostros indignados, murmullos que se transformaron en promesas de apoyo. Una vecina propuso iniciar una petición formal para exigir que se revisara el caso y se actuara contra el oficial. Otro sugirió organizar una manifestación pacífica frente al ayuntamiento. James escuchaba, tomaba notas y canalizaba la energía del grupo en acciones concretas. Esa misma noche, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes con la etiqueta #justicia para Mia. Las publicaciones con fragmentos de los videos se compartían una y otra vez, alcanzando a personas mucho más allá del barrio. En cuestión de horas, el nombre de Mia se convirtió en símbolo de algo más grande, la necesidad de que se escucharan las voces que normalmente quedaban al margen. Mientras tanto, en su interior, James sentía que esta era una pelea distinta a todas las que había librado. En el ring, un combate tenía un tiempo definido y un rival claro. Aquí, el desafío era invisible y más amplio, pero no por eso menos real. Y aunque sabía que el camino sería largo, también sabía que había comenzado con el pie derecho, uniendo a la gente, mostrando pruebas y poniendo el foco de todos sobre la verdad. En su mente ya se dibujaba el siguiente paso. Y esta vez, no estaría solo. El día de la audiencia pública amaneció con un cielo despejado, como si la ciudad supiera que algo importante estaba por suceder. Frente al edificio del ayuntamiento, una multitud se congregaba sosteniendo pancartas y carteles con mensajes de apoyo. Entre ellos se repetía una frase que ya se había convertido en emblema: justicia para Mia. James llegó temprano, acompañado de Sarah y Mia. La niña llevaba una cinta rosa en el brazo, ya sin yeso, como símbolo de que su recuperación avanzaba. Sus pasos eran cautelosos, pero su mirada estaba firme, observando el mar de personas que habían venido por ella. Cuando comenzó la sesión, las cámaras de los medios se alinearon a lo largo de la sala. Funcionarios, periodistas y vecinos ocupaban cada asiento. James se levantó de su lugar y caminó hacia el micrófono. Vestía de manera sencilla, pero su postura erguida y su expresión decidida captaban toda la atención. Su voz resonó clara. Habló de lo ocurrido, de cómo una tarde común se convirtió en una experiencia que su hija nunca olvidaría. No levantó el tono, pero cada palabra llevaba el peso de un padre que defiende lo que ama. Explicó que no buscaba venganza, sino responsabilidad y un cambio que protegiera a otros niños. Mostró fragmentos de los videos reunidos, y en la sala se hizo un silencio profundo. La evidencia hablaba por sí misma. Funcionarios que antes mantenían expresiones neutras comenzaron a asentir lentamente, comprendiendo que no podían ignorar lo que veían. Horas más tarde, el veredicto fue anunciado. El oficial sería retirado de su cargo, el caso revisado oficialmente, y el departamento implementaría nuevas medidas de capacitación y supervisión. La multitud afuera recibió la noticia con aplausos y vítores. En medio de la celebración, James se agachó junto a Mia y le dijo en voz baja: «Esto no solo es nuestra victoria, es un paso para que nadie más pase por lo mismo». Semanas después, en un evento benéfico organizado por el nuevo Fondo de Ayuda a Jóvenes, James subió al escenario. Mia estaba entre el público sonriendo, rodeada de amigos. Él levantó el micrófono y dijo: «La verdadera fuerza no está en los títulos ni en las medallas. Está en levantarse por quienes no pueden luchar solos». La sala entera se puso de pie. Entre aplausos, Mia aplaudía también, con la cinta rosa ondeando en su muñeca. Ese momento no solo cerraba un capítulo doloroso, sino que abría un futuro con más esperanza para todos los que habían sido escuchados por primera vez.